Ya le dejo la palabra a Javier Ortega, socio del despacho, que viene a hablar de otro tributo que también forma parte de la feria de la tributación del inmueble. Si un día nos reuniéramos para ver cómo tributa un inmueble, podríamos estar aquí días y días y días, porque tanto el Estado como la comunidad autónoma, como los ayuntamientos, siempre al inmueble pues lo buscan y intentan generarles hechos imponibles. En todo caso, lo que venimos a hablar ahora, lo que viene Javier a hablarnos, es de una sentencia que la conocerán seguro, la que declaró inconstitucional algunas de las normas que regulaban la plusvalía, y también veremos las vías de reacción a esa sentencia. Pues Javier, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a los que estáis aquí presentes y a los que estáis desde casa. Gracias también a FIDE por organizar la jornada. Yo voy a hablar de los efectos de la sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional determinados aspectos del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal. No vamos a hacer un análisis detallado de la sentencia porque, para empezar, en un cuarto de hora es imposible. Tampoco vamos a hacer una crítica ni al Tribunal Constitucional ni a nuestro querido Gobierno, porque eso nos llevaría mucho más tiempo de 15 minutos, porque la verdad es que es bastante peculiar la forma de proceder, tanto del Tribunal Constitucional como del Gobierno, que desde 2017 no ha hecho nada por solventar una tacha de inconstitucionalidad que se le puso de manifiesto de una manera bastante clara. Y el Tribunal Constitucional ha ido anulando esto por fascículos y generando unos problemas que es lo que vamos a intentar explicar. Lo voy a hacer un poco a modo de caso práctico. Lo que yo voy a explicar, que creo que quizás es lo que puede tener más interés para los aquí presentes, es lo que nosotros hemos hecho con esto desde que salió y las vueltas que le hemos dado. No yo soy el que os lo está contando, pero nosotros tenemos un equipo de varios profesionales, incluidos catedráticos del despacho, que estamos estudiando este asunto y que es muy complejo. Y bueno, voy a intentar explicaros un poco lo esencial y los diferentes supuestos de hecho que se están dando y cómo estamos nosotros pretendiendo reaccionar, ¿no? Y lo que hemos hecho y por qué, y lo que vamos a hacer y por qué. Por supuesto, nos podremos equivocar en todo lo que hagamos. Ya hemos acertado en algo, en alguna cosa que ahora explicaremos, pero evidentemente esto es un tema complejísimo. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que vamos a hablar fundamentalmente de tres sentencias. Vamos a hablar de la última, pero este camino empieza con la sentencia 59/2017 del Constitucional, que lo que declara es, oiga, mire usted, cuando no hay un incremento real no se puede gravar por el impuesto, porque falta, no se atiende al principio de capacidad económica como fundamento de la tributación. Si no hay capacidad económica, si no hay riqueza gravable, pues usted no puede poner un tributo. Y como el tributo que usted tiene, la plusvalía municipal, determina de una manera automática sobre el valor catastral, aplicando una serie de coeficientes en la base imponible del impuesto, pues cuando ese cálculo enfrente a una situación en la que no hay un incremento real, pues mire usted, es inconstitucional. Solo en esos casos el sistema de determinación de la base imponible es inconstitucional. Después de esto llegó otra sentencia, la 126/2019, que vino a decir, no, mire usted, no solo es inconstitucional cuando no hay ganancia real, también cuando la cuota impositiva agota la ganancia real. Usted determina con la fórmula objetiva la base imponible, le aplica también un tipo impositivo, regulado en la ley y modulado por las ordenanzas fiscales de cada ayuntamiento, y le sale una cuota tributaria. Si resulta que en verdad usted, la diferencia entre lo que compró y lo que vendió, pues es menor que la cuota, no puede usted tributar, como mucho tribute por todo lo que ganó. O sea, lo que dijo esa sentencia es, usted puede pagar de impuestos todo lo que ganó, de verdad, pero más no, porque eso es confiscar. Eso, el problema que tiene es que es quedarse con la propiedad de otros, y eso también evidentemente está prohibido por la Constitución. La conclusión que todos sacamos cuando salió la sentencia del 19, la 126/2019, es, bueno, pues esto ya parece que lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que cuando no se agote la ganancia patrimonial con la cuota, pues esto es admisible. De hecho, lo decía tal cual la sentencia. Bien. Pues llegamos a la 182/2021, en la que el supuesto que se le planteaba al Tribunal Constitucional era el de un caso en el que la cuota tributaria, aplicando las reglas objetivas para calcular la base imponible y la cuota de la plusvalía municipal, se comía el 60%
de la ganancia real obtenida. Y claro, decía el Tribunal Superior de Justicia de Málaga que a él que le parecía que, hombre, que eso podía ser un poco duro y que, atendiendo a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que era una carga excesiva y que también vulneraba o podía vulnerar el principio de capacidad económica en su vertiente de prohibición de la confiscatoriedad, porque no hacía falta que se agotara el 100%. Y eso es lo que le preguntó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional contestó modificando su doctrina en una cuestión que es muy importante, pero es muy técnica, que para qué vamos a explicar, pero bueno, tendremos que hablar luego. Pero en definitiva lo que vino a decir es, oiga, tiene usted razón, el 60%, pero no dijo el 60%, no entró en nada de eso, lo que vino a decir es, tiene usted razón, al final aquí lo que ocurre es que este método de determinación de la base imponible llega a gravar ni siquiera rentas reales o potenciales, sino ficticias. Eleva, y se ha dicho así por la doctrina, eleva a categoría lo que en verdad es un fenómeno que se denomina patológico, porque realmente, normalmente cuando uno vende no siempre pierde. Es verdad que en los últimos años puede haber supuestos de pérdida, pero también habrá otros muchos de ganancia. Pero bueno, el Tribunal Constitucional dice que ya lo anula todo, ¿vale? Y que es totalmente nulo el sistema de determinación de la base imponible en todos los casos. Cosa que bien podría haber dicho en la del 17, quizás no, pero desde luego en la del 19, donde lo que dijo fue lo contrario. Bien, pero el lío fundamental de esta sentencia viene por por los efectos de la sentencia. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? En primer lugar, el día 26 de octubre de 2021, que es el día que dictó la sentencia, pone una nota informativa en la página web del Tribunal Constitucional diciendo la parte dispositiva del fallo, que se declaran inconstitucionales los artículos tal y tal del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y que no tendrá efectos, o sea, que se limitan los efectos a las situaciones firmes. No es lo normal, porque las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos desde que se publican en el BOE, ¿vale? Y de hecho lo normal es que tengan efectos de ahí en adelante o de ahí atrás si lo determina la propia sentencia, pero desde luego no, como veremos, desde que se dictan. Bueno, después de ese anuncio, todo el mundo se quedó bastante preocupado, porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con los casos, todos esos casos que desde el 2019... pues no se habían recurrido pensando que ya, pues mire usted, si se come el 40% o el 50%, pues se aguanta usted y lo paga el impuesto. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos en ese momento fue analizar las operaciones que teníamos en curso o que queríamos hacer o que estamos pensando hacer o incluso, aunque no estuviéramos pensando hacerlas, a lo mejor dentro de grupos fiscales. Y lo que hicimos fue hacer algunas operaciones porque preveíamos el vacío normativo que de hecho se produjo. Se podría no haber producido, pero lo que pensamos es que peor no íbamos a estar. Lo más que podía pasar con la nueva norma es que nos quedáramos igual. Bueno, nos quedamos mejor. Posteriormente se publicó el 3 de noviembre de 2021 en la página web del Tribunal Constitucional, que tampoco tiene efecto, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y por fin el 25 de noviembre de 2021 se publicó en el BOE. Ya antes, el 10 de noviembre de 2021, entró en vigor la nueva normativa, que bueno, lo que hizo fue sustituir los preceptos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, pues por otros ajustados a la sentencia del Tribunal Constitucional, que todavía no había sido publicada en el BOE, ni tenía efecto de cosa juzgada, pero así funcionamos aquí. Es importante los efectos de la sentencia, porque que se determinan, no vamos a entrar en el desarrollo del principio de capacidad económica como fundamento o como medida de la imposición, porque es un tema bastante complejo, y porque cedería con mucho el tiempo que tengo, pero la declaración de inconstitucionalidad lo que viene a decir es, oiga, en primer lugar, como hemos dejado sin efecto y ya es totalmente inconstitucional la forma de determinar la base imponible, se expulsa del ordenamiento jurídico y deja un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Tendrá que ser el legislador y no este tribunal el que, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleva a cabo las modificaciones pertinentes, que esto fue lo que el lunes lo arregló, que dijo nuestra ministra de Hacienda, que así lo hizo, lo arregló el lunes con un decreto
legislativo de dudosa constitucionalidad también, pero de ese tema ni siquiera voy a hablar porque no da para eso. Porque claro, lo que podrías haber hecho desde 2017 o desde 2019, pues lo hacen 3 días cuando ya por fin te tumban del todo el tributo. Pero luego está la letra B, que es lo que es verdaderamente polémico. Dice, por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que a la fecha de dictarse la sentencia, y esa es una de las cosas más peculiares, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Esto es más o menos normal. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que retrotraen sus efectos y dicen, oiga, mire usted, las situaciones ya firmes y consolidadas por el principio de seguridad jurídica, esas no se pueden revisar, ¿vale? Sí, pero tienen que ser firmes. Y además normalmente se refieren a la fecha de publicación de la sentencia, siempre, menos esta. Y lo verdaderamente llamativo de los efectos es que dice además, a estos exclusivos efectos, a efectos de que no son situaciones susceptibles de ser revisadas, tienen también la consideración de situaciones consolidadas, 1, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia. Y 2, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada en virtud de lo previsto en el artículo 123 de la Ley General Tributaria. Hay el impuesto, la plusvalía municipal se puede liquidar de 2 formas. Se puede hacer por autoliquidación o por declaración y te liquida Hacienda. Cuando un contribuyente presenta una autoliquidación tributaria, tiene 4 años para rectificarla, porque es un acto suyo, no es un acto de la Administración, ¿vale? Cuando me liquida la Administración tengo 1 mes para recurrir. Pues la mayoría de los ayuntamientos tienen establecido el sistema de autoliquidación, aunque tampoco lo aplican. Hacen una cosa extraña que se llama, o se ha venido a denominar autoliquidación asistida, que es que te aplican un método de declaración y liquidación, aunque en su ordenanza prevén la autoliquidación. Pero bueno, de eso hablaremos algo también, si me da tiempo, que me quedan 3 minutos. En definitiva, se declara inconstitucional en los términos del fundamento jurídico sexto. Entonces, ahora vamos a ver los supuestos de hecho, que creo que es lo más interesante, ¿no? En primer lugar, hechos imponibles devengados entre el 26 de octubre, dictado de la sentencia, y el 9 de noviembre de 2021, porque el 10 entró en vigor la nueva forma de determinar la base imponible, ¿vale? Bien, en esos casos no se puede liquidar ni cobrarse por la Administración local. Esto era algo que no se sabía cómo iba a ser hasta que salió el decreto, el Real Decreto Legislativo, creo que es el 26/2021, que aprueba la nueva normativa. Podría haber establecido efectos retroactivos, porque yo creo que podría haberlo hecho. Hubiera sido un tema discutible, pero no lo hizo. Con lo cual, no pueden cobrarse ni liquidarse por la Administración local. Todas esas operaciones que hicimos en el despacho, que hicimos algunas, y de una cuantía elevada, en esos días, pues se han librado de tributar, no tributan. En esos casos lo que procede es declarar, porque el impuesto sigue existiendo, pero hay que declarar con cuota cero. Hay que autoliquidar con cuota cero o declarar el hecho imponible diciendo que, mire usted, no me puede usted liquidar, lo siento en el alma. Y así es. Esto ya ha sido consagrado por esto estaba claro que era así, desde que salió el Real Decreto Legislativo, pero lo ha aclarado la consulta que veis aquí, la V 3074/21, de 7 de diciembre de 2021, que no lo vamos a leer, pero lo que viene a decir es eso, que en ese periodo no se puede liquidar. Ese supuesto es más sencillito, vamos de mayor a menor en dificultad, de menor a mayor. Hechos imponibles anteriores al 26 de octubre del 21, en los que todavía no había terminado el plazo de declaración o autoliquidación, que normalmente es 1 mes. Pues eso, yo hice una operación a 1 de octubre y hasta 1 de noviembre no me vence el plazo, ¿no? Bueno, pues conforme a lo previsto en el fundamento jurídico sexto de la sentencia, no pueden liquidarse ni cobrarse por la Administración local. Por lo cual usted presente su autoliquidación con cuota cero y no hay que pagar, ¿vale? Hechos imponibles anteriores al 26 de octubre, no autoliquidados y no declarados, pero que Hacienda no ha hecho nada. Estos ya empiezan a ser supuestos raros. O sea, quiero decir, raro que para algunas cosas la sentencia constitucional te aplica unos efectos y para esto no, pero la realidad es que si yo hice una operación sujeta al impuesto, una transmisión, hace 2 años y no presenté nada, pues porque
no me dio la gana y estaba esperando a ver si me cogían, pues a usted ya no le pueden liquidar tampoco. No le pueden liquidar. Porque la Administración no puede hacer ninguna actuación tendente al cobro del tributo, declarado inconstitucional. Ni al cobro ni a la liquidación. Ya entramos en supuestos un poco más complejos. Autoliquidaciones, estas llamadas autoliquidaciones asistidas, que la mayoría son así, o liquidaciones tributarias en procedimientos de declaración, tú declaras el hecho imponible y Hacienda te liquida. Que no se recurrieron y se dejaron firmes. No los recurrí, pero que tampoco las he pagado. Normalmente, si fuera una autoliquidación, lo normal sería pagarla, pero con este sistema raro que tenemos en nuestro país de autoliquidaciones asistidas, son autoliquidaciones, pero hasta que no me las liquida el ayuntamiento, no la tengo que pagar, con lo cual son realmente como liquidaciones. Bueno, en esos casos, ¿qué hacemos? Y ahí el tema es bastante dudoso. Nosotros vamos a pelear que no se pueden cobrar, que usted no me puede apremiar, porque no me puede exigir el pago de la deuda. Pero si te vas a la letra B, habrá que ver cómo se interpreta esto. Pero desde luego nosotros de momento estamos recomendando a nuestros clientes, y más bien nuestros clientes están deseando hacerlo así, sino porque no lo han pagado. Cuando les llegue la providencia de apremio, pues pelearla diciendo, mire usted, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, es que usted no puede hacer nada por exigir el tributo. Porque son dos cosas. El fundamento jurídico sexto, en su letra A, lo que te dice es lo que no puede hacer la Administración. Y en su letra B dice lo que no puede hacer usted, contribuyente. La Administración no puede hacer nada por exigir el tributo desde que es inconstitucional hasta que haya una nueva norma que lo regule, y para hechos imponibles, por supuesto, posteriores a esa nueva norma. Y usted lo que no puede es pedir la revisión de situaciones firmes, con la especialidad de lo que se define como firme o no firme. En este supuesto también, en esta dificultad que ocurre en estos casos, también podemos incluir aquellos casos en los que lo que ha ocurrido es que mi plazo para recurrir la liquidación vencía después del 26 de octubre. El caso de, por ejemplo, una liquidación que me notificó Hacienda el 1 de octubre. Yo tenía hasta el 1 de noviembre para recurrir, pero la sentencia me dice en su letra B que todas las liquidaciones no recurridas a la fecha del dictado de la sentencia son situaciones firmes. Ahí hay un conflicto que es larguísimo de explicar, porque es que, lo que me impide es el derecho a la defensa. Vulnera el artículo 24 de la Constitución española. Esto veremos dónde acaba, que va a acabar lejos, pero en ese caso lo que yo creo es, oiga, pues estupendo, yo no podré recurrir, pero usted tampoco me puede cobrar. Porque lo que ya sería la leche es que yo no pueda recurrir, pero usted me pueda cobrar, cuando todavía estoy en el mes para recurrir, el día 26. En ese caso nosotros lo que hemos hecho es recurrir, por supuesto. Ya veremos qué pasa luego, pero de momento lo que hemos hecho es recurrir. Luego, tenemos las que ya estuvieran impugnadas. Tenemos muchos clientes que estábamos impugnando las autoliquidaciones, ¿no?, anteriores al 26 de octubre. Bueno, las que estuvieran impugnadas deben estimarse en aplicación de lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional, y además ya está siendo así. Ahí cito algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia muy recientes que simplemente están diciendo ya que hay que aplicar la sentencia, y la aplican y se anula. Es curioso que hay un auto del Tribunal Supremo reciente, de 23 de febrero, en el que lo que presenta interés casacional es determinar si, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que anular en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica. Yo creo que la respuesta va a ser que sí, pero bueno, veremos también. Y lo verdaderamente complejo es esto: ¿qué hacer con esas autoliquidaciones o liquidaciones no impugnadas antes del 26 de octubre de 2021? Porque en esas, en principio, estamos metidos de lleno en la letra B del fundamento jurídico sexto de la sentencia constitucional. Lo primero que nosotros nos preguntamos es qué ocurre con las impugnadas entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre, que es cuando se publicó la sentencia en el BOE. Hay una sentencia del Supremo, que la cito ahí, que tangencialmente parece que te viene a decir claramente que la fecha es la del dictado, que bueno, que es lo que dice la sentencia constitucional, pero habrá que ver cuando se pronuncie el tribunal. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho con nuestros clientes?
Lo que hicimos fue, cuando tuvimos conocimiento de la sentencia, revisamos todo lo que teníamos de los últimos 4 años y solicitamos la rectificación de las autoliquidaciones. Porque normalmente, insisto, el procedimiento de liquidación suele ser el de autoliquidación, aunque no lo parezcan, pero son autoliquidaciones. Entonces, solicitamos la rectificación. ¿Para qué? Para ahora, cuando nos lo denieguen, que ya nos lo están denegando, vamos a recurrir y vamos a discutir un poco qué pasa ahí con la fecha de efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y habrá que ver, eso puede tener un camino muy, muy largo, que incluso puede acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero habrá que ver qué pasa al final. Pero otra cuestión más. Luego, otra cuestión que hay que tener en cuenta. Realmente la sentencia del Tribunal Constitucional no te impide impugnar tu autoliquidación. O sea, tú puedes impugnar tu autoliquidación o puedes solicitar que te dé una devolución de ingresos indebidos con base a la nulidad de la liquidación practicada con Hacienda o con base a una solicitud de revocación, conforme a la sentencia del Supremo que se citan ahí. Puedes hacerlo. Lo que te prohíbe la sentencia constitucional es hacerlo con fundamento en la sentencia 182/2021. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos recurriendo y buscando cualquier otro argumento para lograr la anulación, porque desde el momento que logres la anulación ya te vas a la letra A y no me pueden volver a liquidar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando. ¿Y qué argumentos se nos ocurren ahí o estamos analizando? Y insisto, es un tema que estamos analizando ahora mismo, ¿no? Bueno, uno de ellos es plantear que, en primer lugar, plantear que la razón por la que es inconstitucional los artículos no es la capacidad económica como fundamento de la tributación, sino como medida de la imposición. Esto es un tema muy complejo técnicamente que no voy a explicar, pero en la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque parece que va a declarar inconstitucional porque considera que pagar el 60% incumple el principio de capacidad económica como medida de la tributación individual, que además es un cambio importante en la doctrina del Constitucional, porque antes el criterio de capacidad económica como medida de la imposición se analizaba a nivel de todo el sistema tributario y además solo englobaba las principales figuras del sistema tributario español, no la pluralidad municipal, que es un impuesto menor. Y justamente esa doctrina la cambia el Constitucional, ¿no? Entonces, pero luego al final, la razón por la que declara inconstitucional es porque considera que se incumple el principio de capacidad económica en su vertiente de fundamento de la imposición, que es lo mismo que hizo la primera, la del 2017. Con lo cual, el Constitucional no se ha pronunciado sobre si esos preceptos son inconstitucionales por incumplir el principio de capacidad económica como medida de la imposición, ¿vale? Otra cuestión que pensamos que también quizá pueda prosperar. La sentencia 59/2017, la primera, lo que vino a decir es, oiga, usted tiene que darle la oportunidad al contribuyente, no lo dijo así, pero hay que darle la oportunidad al contribuyente de que pueda demostrar que no hay incremento de valor. Y eso, en definitiva, no lo dijo, insisto, pero el Supremo sí lo ha dicho más o menos. Exige un trámite de audiencia, ¿vale? ¿Qué ha dicho el Supremo hasta ahora? Y lo ha dicho recientemente, además, también. Ha dicho, porque ha habido quien ha ido al Supremo y le ha dicho, oiga, mire usted, es que aunque fuera, o sea, era una persona que no había tenido ganancias, pero cuando salió la sentencia primera, la del 17, pues ya era firme. Entonces fue a un procedimiento de nulidad. Bueno, pidió una devolución de ingresos indebidos y dijo, oiga, mire usted, es que me lo tiene que anular. Es que yo hasta me pierdo ya, porque esto es complicadísimo. Pero bueno, en definitiva, que lo que dijo es, usted me lo tiene que anular porque como es inconstitucional, porque me tiene que dar el derecho a yo probar otro valor, no me dieron el trámite de audiencia, y le dice el Tribunal Supremo. No, hombre, mire usted, eso será después de la sentencia del 59/2017, no antes, porque antes el procedimiento se estaba siguiendo conforme a la normativa que todavía no había sido declarada inconstitucional, ¿vale? Entonces, ahora tal vez podamos decir, oiga, mire usted, desde que está la sentencia del 17 sí tenían que haberme dado trámite de audiencia para ver si yo podía demostrar o quería demostrar que el valor, o sea, que no había habido ganancia patrimonial, y eso no lo han hecho, los ayuntamientos no lo han hecho en ningún caso. Entonces, por ahí se puede intentar algo. Y luego aquí cito algunas sentencias y algunas ideas generales, pero yo creo que ya 25 minutos que llevo lo vamos a dejar, ¿no? Porque
Pero bueno, en definitiva, que nosotros estamos luchando todos estos supuestos que les he explicado y que creemos que hay fundamento para atacarlos, pero son complejos y muy complejos de explicar en un cuarto de hora. Muchas gracias en todo caso.